Bueno, me ha tocado hablarles sobre el cambio climático, que no es fácil, porque tiene múltiples complejidades y es transversal. No solamente, ¿cierto?, está relacionado con el impacto que esto tiene en la pesca, sino que también en todo lo que la sociedad y otras actividades productivas. Dos cosas me voy a referir a lo que la presentación anterior entrega y hay elementos que son esenciales para la adaptación y sobre los cuales estamos trabajando, ¿cierto?, como Subsecretaría de Pesca y sobre los cuales también va a tener énfasis en lo que viene, ¿cierto?, relacionado al INDESPA. Valor agregado, diversificación productiva. Dos elementos claves, ¿cierto?, para poder adaptarse al cambio climático. Y la experiencia que nos contó don Franklin relata todo eso, relata, ¿cierto?, de cómo, ¿cierto?, ellos se pusieron valor agregado a sus productos y cómo, ¿cierto?, también hoy día están mirando elementos, ¿cierto?, de diversificación. Y los pilares para eso, el subsecretario los mencionó, pero yo agregaría uno más, si me permite, señor subsecretario, que es la perseverancia. La perseverancia, ¿cierto?, cuando las ideas son buenas, cuando las ideas, ¿cierto?, hay convicción sobre eso, van a sobrevivir y se van a desarrollar al final del tiempo. Así que, bueno, ¿de qué estamos hablando del cambio climático? Algunas imágenes, ¿cierto?, para su tranquilidad, proceso de acidificación, olas gigantes, marejadas en Chile, fenómeno nuevamente marejadas en la zona norte, emergencia, inundaciones, efectos, la pesca, en la acuicultura, impactos. No, pero estos son, bueno, estos son imágenes, recortes, ¿cierto?, que han aparecido en la prensa, que nos dan cuenta, ¿cierto?, de la magnitud del tema. Si bien ahí hay una situación que podría ser alarmante, el cambio climático es un proceso. El cambio climático, ¿cierto?, no se produce de un día para otro. Esto ya tiene varios años de desarrollo y hoy día se están manifestando, ¿cierto?, sus consecuencias. Y cuando la directora, ¿cierto?, dice que hay que navegar en la marea o en la ola, bueno, hay que estar adaptado, porque con este tipo de ola, con este tipo de, ¿cierto?, de marejada es bien difícil, ¿cierto?, va a ser bien difícil navegar. Entonces hay que adaptarse para eso. ¿Y qué estamos haciendo, cierto? Y bueno, y acá hay un resumen interesante de qué es lo que ocurrió el año 2019 y cuáles son las manifestaciones que tuvo el cambio climático. Hay varias cosas, ¿cierto?, de eventos extremos, pero también, ¿cierto?, hay algunas tendencias del cambio climático. Temperaturas, habla de pérdida de biodiversidad, cambio de temperatura, acidificación de los océanos, sobre los cuales vamos a venir. Y al final, ¿cierto?, hay un mensaje, dice, bueno, sobre qué podemos hacer, ¿cierto?, todos, ¿cierto?, para poder enfrentar este fenómeno en la sociedad. ¿Cuál es, ¿cierto?, el aporte que individualmente y como sociedad o como comunidad vamos a hacer para poder mitigar esos impactos? Y sobre eso, ¿cierto?, se va a hablar mucho este año, ya se está hablando en la prensa y al final, en diciembre, ¿cierto?, se habla de la realización de la COP25 de cambio climático. Son reuniones anuales que se hacen en distintas partes del país, referidas esto a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Representantes de más de 140 países, ¿cierto?, van a venir a Chile a hablar sobre el cambio climático. Se esperan 25.000 personas, 30.000 personas, no todas simultáneamente, obviamente, porque este es un evento que dura prácticamente 2 semanas y sobre las cuales, ¿cierto?, se va a discutir y se va a hablar y antes de llegar a la COP o antes de llegar al evento, se va a negociar mucho cuáles son los aportes que los países, ¿cierto?, van a hacer, cuáles son los compromisos que los países van a hacer para mitigar este cambio climático y cómo se va la gente o los países
a resolver e implementar el famoso acuerdo de París, que ocurrió, ¿cierto?, en la COP21, tengo entendido. Bueno, de eso, ¿cierto?, Chile está ya hablando y ustedes están viendo, ¿cierto?, que en la prensa está apareciendo todos los días algo relacionado con la organización de la COP y los compromisos y las oportunidades que Chile puede tener para afrontar este tema. Y en la pesca, ¿cierto?, acá hay un informe que la FAO sacó el año pasado, que es el impacto del cambio climático. Acá está abajo de la pesca y la agricultura. La FAO lo promueve como la Biblia del cambio climático en pesca y agricultura, y es así. Realmente es un documento completísimo, 600 páginas de información, de evidencia científica de lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con la pesca en relación al cambio climático. 2050, 12% menos de la producción pesquera. Chile y Noruega dentro de los países que se van a ver más afectados con esta disminución. Y la herramienta, bueno, y acá brevemente, un paréntesis, ¿cierto? Implementar el enfoque ecosistémico en la pesca y la agricultura ayuda a combatir el cambio climático. Y lo otro, coordinar las medidas para evitar una mala adaptación al cambio climático. Hoy día, ¿cierto?, el INDESPA va a ser una institución que va a ordenar la inversión que se realiza, ¿cierto?, en el sector. Y creo que allí hay una oportunidad para poder coordinar que lo que se va a financiar como medida de adaptación no sean malas adaptaciones. Cambio climático, calentamiento global, ¿cierto? Al principio esto se llamaba calentamiento global porque la temperatura se estaba elevando en el planeta, pero con el tiempo se vio que esa temperatura estaba produciendo cambios en el clima. Y eso hoy día lo que se llama el cambio climático. Y son estas elevaciones de la temperatura promedio que ha tenido, ¿cierto?, desde siempre la Tierra, pero que desde ciertos años este aumento de la temperatura ha sido mucho más significativo. En la Tierra sí. ¿Qué solución hay sobre esas amenazas? Ya vamos a llegar, ¿cierto?, a eso. Ya vamos a llegar cuál es. Entonces hay el periodo, ¿cierto? La Tierra siempre ha estado, ¿cierto?, pasando por periodos. Bueno, y este último tiempo, ¿cierto?, este periodo de temperatura que la Tierra normalmente se está calentando, ha habido un aumento por efectos antrópicos. Y esos efectos antrópicos dicen relación con las mayores emanaciones de efectos de gases de efecto invernadero como el CO2. Entonces, ese calentamiento natural que tenía la Tierra, hoy día se le suma el aporte que está haciendo de manera, ¿cierto?, que se está haciendo de manera antrópica por las propias actividades que el hombre ha ido desarrollando, principalmente relacionadas con la quema de combustible fósil. Y los eventos que naturalmente tenían que ocurrir a producto de este calentamiento natural, hoy día se están acelerando. Como la Tierra se está calentando y hay un efecto antrópico, los efectos se han ido adelantando, se han ido haciendo con mayor frecuencia y con mayor magnitud. Y esta energía que es cierto que se está acumulando, que se está desarrollando en la atmósfera producto de estos efectos de gas invernadero, el 90 y tanto % está llegando al océano. El océano, entonces, en términos globales, está recibiendo mayor temperatura que la que normalmente debiera recibir. Los océanos, las aguas, los mares se están calentando. Y eso obviamente ya intuitivamente pensamos que está produciendo un efecto en las especies que allí se están desarrollando, y por eso que es importante que nuestro sector, la pesca y la agricultura, se preocupe de esto, porque, ¿cierto?, de eso depende la actividad. Otro fenómeno que está ocurriendo y que es producto de la mayor emanación de CO2, el dióxido de carbono, es la acidificación de los mares. El pH del agua está cambiando, se está poniendo más ácida, porque al haber mayor CO2 que
que se deposita en el mar, este reacciona con el agua y se transforma en ácido carbónico, lo que corroe aquellos esqueletos y conchas de los organismos, y principalmente un efecto ya visible y que se documenta a gran escala son los corales o el blancamiento de corales producto de la acidificación en conjunto con una mayor temperatura del océano. Entonces, en el futuro, y no tan futuro, porque ya hoy día estamos viendo, vamos a tener ciertos organismos, entre comillas, con osteoporosis, y que va a ser cierto, van a producir problemas en su abundancia y su producción.